Encuentro Popular con Elías Jagua. Requiere planificación. Requiere un método científico de planificación y luego de activación de los planes, de seguimiento del proceso, de evaluación de resultados tempranos y otros más allá, de crítica y autocrítica, de revisión permanente y de rectificación y de reimpulso. Es un proceso pues científico. Nada fácil, pero es posible. Y aquí nosotros lo tenemos que demostrar. Nosotros tenemos que demostrarle al mundo que el socialismo en Venezuela es posible. Claro que es posible, como diría nuestro libertador Simón Bolívar. Vimos la luz y se nos quiere devolver a las tinieblas, escribía nuestro libertador Simón Bolívar en 1813 en la Carta de Jamaica. Y ciertamente el periodo 2006 hasta el 2013 se evidenció que era posible una distribución igualitaria de los ingresos y que las grandes mayorías eternamente excluidas tuvieran derecho a todos los derechos. Se demostró también que la propiedad social era posible, que las empresas nacionalizadas y públicas rompieron récord de producción como está demostrado en ese periodo, que era posible nuevas formas y relaciones de producción, que era posible nuevas formas de propiedad, como efectivamente y de manera luminosa emergieron la propiedad comunal en el campo, en la ciudad. El pueblo se hizo propietario, la revolución lo hizo propietario, que era posible sostener el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras con una política sostenida de incrementos salariales y de subsidios directos e indirectos a los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. Pero no jugamos solos. Y tras la partida de nuestro comandante Hugo Chávez, todas las fuerzas del mundo, todo el poder del mundo afinó su puntería contra nosotros para vulnerar, para tirotear, para debilitar el modelo del socialismo bolivariano del siglo XXI. Sin duda alguna que nos han hecho daño. Sin duda alguna que el ataque a nuestro modelo ha impactado en la vida cotidiana de la gente. Pero aquí está un pueblo que resiste. Y el cuarto Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela tiene que ser el espacio precisamente para que salgan, como decía el comandante Chávez, ¿no?, de la crítica, de la autocrítica, salga la reactivación y el reimpulso. Nada será fácil, pero todo es posible. Lo hemos demostrado. Buenos días, soy Elías Jagua. Bienvenidos a un nuevo Encuentro Popular en su emisión número 93 por el Sistema de Radio Mundial y por la red de emisoras comunitarias y aliadas en todo el territorio nacional. Hoy, como cada miércoles, nos acompañan Patricia Guevara y Débora Hidalgo en la producción, Marcos Esteves en los controles de la estación y en la presidencia de Radio Mundial, nuestra camarada Desiree Santos Amaral. Puede sintonizar la retransmisión mañana jueves a las 7 de la mañana por la señal de Radio Miraflores y a las 7 de la noche por YBKE Mundial, o en un rato a las 10:30 de la mañana por la Radio del Sur. Agradecemos la participación de Colombia Televisión y la Radio Educativa de Venezuela por su constante apoyo en la difusión de este programa. Te invitamos a participar a través de la mensajería de texto de la emisora por el número 0416-905-1602, 0416-905-1602 y a través de nuestras redes sociales, Twitter, @JaguaMiranda, Facebook, Elías Jagua BZLA, Periscope, Jagua Miranda y el canal de YouTube de Radio Mundial. También puedes comunicarte en directo con Encuentro Popular por los números telefónicos que escucharás a continuación. Participa en Encuentro Popular llamando a los teléfonos 0212-992-9932 y 0212-993-5807. Esto es Encuentro Popular. Esto es Encuentro Popular.
del 18 de julio, 18 de julio del año 2018. Mañana es 19 de julio. Como un chilo tito tierno, mañana serán 39 años del triunfo de la revolución sandinista. Hoy nuevamente atacada, hoy nuevamente asediada, ¿no? Y un 19 de julio también nació otro chilo tito tierno, mi hija Natalia. Natalia Valentina nació no por casualidad, sino por causalidad, ese 19 de julio, día de rebelión de los pueblos, de victoria de los pueblos de nuestra América, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional echó para siempre a la terrible y genocida dictadura proimperialista, títere de los Estados Unidos, y Anastasio Somoza. Hoy, 18 de julio, es el centenario del nacimiento de Nelson Mandela. Nelson Mandela, otro de los pueblos que liderizó a los pueblos rebeldes contra el supremacismo, que hoy intenta imponerse nuevamente de la mano de la élite retrógrada que gobierna Estados Unidos y que amenaza seriamente la paz, la convivencia pacífica en nuestro continente. Madiba fue un luchador, fue un guerrero, no fue la figura docenada que quieren presentar ahora el marketing, ¿no? Nelson Mandela fue un hombre de armas en la mano, de armas tomar. Tuvo que escoger el camino de la lucha armada y luego su lucha, la lucha del pueblo africano con la cooperación del pueblo cubano y la decidida acción de Fidel Castro erradicaron para siempre ese régimen del apartheid, régimen de supremacismo blanco como el que hoy quiere imponerle al mundo quien gobierna los Estados Unidos, ¿no? Cuando el 7 de noviembre condenaron a Mandela a prisión, al salir de la sala donde había sido juzgado, repitió 3 veces el grito Amandla, que significa poder, y 3 veces oyó la respuesta del público. Bueno, yo no hablo sudafricano tradicional. Nahuatl, que quiere decir para el pueblo, poder para el pueblo. Es la lucha histórica de los pueblos de nuestro continente. Honor y gloria a la lucha, al esfuerzo y a la victoria de Nelson Mandela y del pueblo suramericano, del pueblo sudafricano, perdón, que es decir lo mismo, somos los mismos pueblos. Tenemos, bueno, a Will Rangel, que ya llegó tempranero, como buen obrero petrolero y como buen trabajador nos madrugó. Hoy vamos a tener un encuentro popular en defensa del salario. Tratar de encontrar las causas del ataque al salario de los trabajadores y trabajadoras. Estaremos compartiendo con Will Rangel, con una compañera de las bases de nuestro Partido Socialista Unido, Yamilé, que hizo un contacto y una buena reflexión la semana pasada y quisimos invitarle. Y también con un compañero economista, profesor de la UBB, José Manuel Rodríguez, ¿no? Ya vamos a estar conversando en breve con ellos el día de hoy. También quiero resaltar, antes de entrar en el tema, la extraordinaria realización del Foro de Sao Paulo, con la participación de nuestro compañero presidente Nicolás Maduro Moros, ¿no? Que estuvo presente junto a Evo Morales, junto al presidente Salvador Sánchez Serén, junto a Raúl Castro, líder de esta etapa de la revolución cubana, al compañero Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, a la presidenta, porque para nosotros siempre será la presidenta Dilma Rousseff. Bienvenida, Yaminé. Gracias. Y todo el liderazgo de la izquierda nuestra americana, latinoamericana. Allí, sobre todo, se debatió sobre la contraofensiva imperial y la articulación de las fuerzas populares, revolucionarias, patrióticas, nacionalistas de todo el continente para detener esta ofensiva que pretende imponer a sangre y fuego y mediante persecución judicial nuevamente el régimen neoliberal, desintegrar los esfuerzos unitarios que se hicieron en la primera década de este siglo con UNASUR, ¿no? Luchar por la liberación de los presos políticos
que hoy son perseguidos en todo nuestro continente, como el compañero Lula da Silva, como el compañero Rafael Correa, como la propia presidenta Cristina Kirchner. Se intenta acorralar, criminalizar, ¿no?, y perseguir judicialmente en una nueva forma de golpes de Estado o de Operación Cóndor, como lo ha dicho la presidenta Cristina Kirchner, al liderazgo popular, democrático, revolucionario de nuestro continente. Lo decía el presidente Nicolás Maduro ayer en el Foro de Sao Paulo. Así como el Foro de Sao Paulo fue el espacio desde el cual se articuló los esfuerzos, las políticas para lograr que las corrientes populares, patrióticas llegaran a la inmensa mayoría de los gobiernos de nuestra América en la primera década de este siglo, así hoy, decía el presidente Nicolás Maduro, el Foro de Sao Paulo tiene que ser el espacio de articulación para contener la contraofensiva imperialista e iniciar una nueva etapa de recuperación de los esfuerzos unionistas, integracionistas y de justicia para nuestros pueblos. Saludamos desde aquí a todos los partidos participantes del Foro de Sao Paulo. Fue una extraordinaria participación. Nosotros estuvimos representados en las discusiones previas por el compañero y hermano Adán Chávez y otros compañeros y compañeras del partido y de los partidos aliados del Gran Polo Patriótico. Y ahora, y luego finalmente con la participación de nuestro compañero presidente Nicolás Maduro Moros. Bueno, compatriotas, seguimos en batalla, la batalla de todos los días, contra mil formas, ¿no? Yo estaba leyendo con Will Rangel hoy. Esta es una edición que sacó nuestro gobierno bolivariano, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a propósito del centenario de la Revolución Rusa, ¿no? Y son compilados los escritos de Vladimir Lenin, de sus cartas, sus manifiestos, sus artículos en la prensa, ¿no? Y uno ve cómo históricamente se ha intentado frenar siempre y con los mismos métodos, ¿no? 100 años después lo podemos decir, esta realidad que describe Lenin es la venezolana, es la de la Nicaragua de hoy, porque se trata de que los pueblos no gobiernen, solo las élites se creen con el derecho a gobernar, ¿no? Y se trata entonces de cuando los pueblos acceden al gobierno para ejercer el poder a favor de todos, la auténtica democracia, como decía Lenin, la democracia de las mayorías, la democracia revolucionaria. Empieza un artículo que se llama La catástrofe que nos amenaza y cómo combatirla, ¿no? Una catástrofe inevitable se cierne sobre Rusia. El transporte ferroviario se halla en un estado de increíble desorganización que crece sin cesar. Los ferrocarriles acabarán por paralizarse, Yamilé, ¿no? El transporte. La afluencia de materias primas y de carbón a las fábricas quedará interrumpida. Cesará el suministro de trigo. Los capitalistas sabotean, dañan, paran, minan, frenan deliberada y tenazmente la producción, confiando que una catástrofe inaudita determinará la bancarrota de la República y de la democracia, de los soviets y en general de las asociaciones proletarias y campesinas, facilitando de ese modo el retorno de la monarquía y la restauración de la omnipotencia de la burguesía y de los terratenientes. Lenin, 1917, abril de 1917. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo ruso frente a este ataque? La revolución total, en octubre del 2017, ¿no? La revolución total frente al saboteo, frente al chantaje, frente a la amenaza, ¿no? Y aquí, Lenin, bienvenido, profesor José Manuel, ya llegaron Yamilé, José Manuel, Will, estamos completos, ya vamos a entrar, ¿no? Entonces él dice, bueno, el accionar del gobierno, las medidas de control son conocidas de todos y fácilmente aplicables, la nacionalización de los bancos, ¿no? Por aquí, ¿qué más? La abolición del secreto comercial, ¿no? Y dice, los obreros deben decir todo lo que las cuentas de los grandes capitalistas para cobrar el impuesto al lujo, a la riqueza. La nacionalización de los consorcios capitalistas, ¿no?
la agrupación obligatoria de los capitalistas en consorcio, la reglamentación del consumo, ¿no? El fortalecimiento de las organizaciones de base democráticas, de los soviets, de trabajadores, de obreros, ¿no? Y son algunas de las medidas, la tesis de abril de Lenin. Bueno, fue en 1917. La historia es la historia. Veremos qué nos tocará hacer a nosotros, ¿no? Bueno, bienvenidos compañeros y compañeras a este encuentro. Comentaba Will Rangel que este encuentro se trata, bueno, de identificar, que las tenemos identificadas, pero empezar por allí, las causas del ataque al salario de los trabajadores y trabajadoras, pero sobre todo cómo construir políticas, ¿no? Que se discutió en las bases. Por eso está Yamilé, jefa de CLP de aquí de Caracas, de uno de los círculos de lucha populares, ¿no? Y Will Rangel, presidente de la Central Bolivariana de Trabajadores del Campo, la Ciudad y Afines, ¿no? Y la pesca. Y está José Manuel Rodríguez, economista, profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Yo quiero el documento del partido que se debatió en las bases, en las 6 líneas de acción, en cuanto a la segunda línea de acción, que es un acuerdo económico productivo. El documento planteado para el debate y que ha sido enriquecido, estamos recibiendo las actas, ¿no? El acuerdo económico productivo. El primer punto, José Manuel, Wilf, Yamilé, la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. Que no puede haber acuerdo productivo si no se garantiza los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y cuando hablo de los trabajadores y trabajadoras, no solo es el que depende de un patrón o es un servidor público, hablo de todo el pueblo que se gana la vida con su esfuerzo, ¿no? Con su esfuerzo intelectual y físico, ¿no? Y dice, bueno, desarrollar y avanzar en un conjunto de acciones que permitan controlar la especulación y estabilizar el sistema de precios paulatinamente, ¿no? Establecer un nuevo equilibrio en el tipo de cambio, voy a leer sintéticamente. Las divisas provenientes de la renta petrolera soberana y de otras exportaciones del sector público serán prioritariamente para sostener las necesidades básicas del pueblo. Aplicar de inmediato un plan para atacar la evasión fiscal y pechar la acumulación excesiva de la riqueza. Aplicar subsidios directos a personas por la vía del carnet de la patria, ¿no? En distintos ámbitos de los servicios públicos y de otras necesidades de insumos. Plan especial de importación y exportación para permitir a emprendedores los insumos necesarios para la reactivación de la producción, especialmente para las empresas públicas, las empresas de propiedad social. Y luego un conjunto de medidas que se proponen, que están en el debate, pues, para el sector agrícola, para el sector industrial, el desarrollar un sistema de innovación, ciencia y tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a empezar por definiciones. José Manuel, ¿qué es el salario? Vamos a aprovechar al economista. Bueno, buenos días. Gracias por la oportunidad que se nos está dando al Observatorio Venezolano de la Realidad Económica, del cual formo parte, y a las universidades que incorporarnos a esta discusión, ¿no? Fíjate, cuando hablamos de salario, estamos hablando, fíjate que yo no soy el especialista en salario aquí en esta mesa. El especialista en salario es el que ha negociado muchos contratos colectivos, porque eso es lo que aterriza la relación, porque más allá de la teoría, el salario siempre ha sido el fruto de una contradicción entre el capital y el trabajo, y en sí el salario es la retribución del trabajo de una sociedad. Pero cuando revisamos a Marx y a otros autores, vemos que el salario es la retribución del factor de producción que genera el valor, y es muy importante eso. O sea que el valor como tal, o sea, todo lo que se genera, todo lo que nosotros disfrutamos, viene del trabajo, inclusive la ganancia del capitalista. Entonces, como ven, esa discusión, esa contradicción entre el capital y el trabajo está subyacente inclusive en los clásicos liberales. Bueno, estamos hablando no solamente de Marx, esa contradicción está ahí. Ahora, cuando hablamos de defender el salario, y voy a aterrizar directo a esto de la defensa del salario, es defender
la justa reivindicación que tiene el trabajo en una sociedad que está siendo confiscada por sectores que el cerco económico está avanzando sobre quitarle el pan de la mesa a la gente a través de desvalorizar su trabajo. Porque cuando hablamos de la guerra económica, y hay algunos actores que se llenan la boca diciendo que la guerra económica no existe, vemos que lo que está detrás es que la gente trabaja y trabaja y trabaja y no va a poder llevarle el pan a la mesa a su gente, no importa cuál es el esfuerzo que se esté haciendo para transferir recursos monetarios. Porque cuando atacan la moneda, están atacando el salario. Entonces, de alguna manera, una discusión sobre, cuando hablamos de salario, no solamente estamos hablando de la reivindicación y del pago a los trabajadores, sino de la sangre, del flujo, que no solo alimenta el flujo comercial y que lleva la comida a la gente, sino que toda nuestra economía depende del salario, porque si no hay trabajo no se genera valor, y si no se genera valor, el Estado y la nación y el país va a ser crack. El efecto que se está llegando a varias situaciones límite, como la imposibilidad o la poca capacidad que se tiene para subir los salarios en algunas instituciones públicas, dado el efecto en la estructura de las reivindicaciones salariales a través de los impactos no salariales de Cestatica y toda esa estructura, hace que nosotros no le podamos pagar por lo que un salario parecido, igual, ni siquiera muy cercano a un trabajador petrolero, por ejemplo. No estamos hablando, ni siquiera estamos hablando de los ingenieros. Y eso está generando una migración de estos trabajadores que están yendo a la industria. Y eso se está reflejando en la productividad. Entonces, cuando están atacando el salario, cuando están subiendo los precios, están atacando a toda la economía, no solamente a los trabajadores. La situación está llegando a tal nivel límite que sectores comerciales, pequeños sectores comerciales, ya no están teniendo los recursos para poder sustituir su inventario, porque los precios están acelerando tan rápido que no pueden, o sea, vendiendo al precio especulativo, no van a poder completar su inventario como lo inicial, y entonces están apuntándose a más inflación, porque claro, si yo no lleno la anaquel, no puedo vender y genero otra fuente de escasez. Entonces, veamos que yo partí del salario y terminamos hablando de inflación, estamos hablando de fuga de cerebros, de gente que el Estado le pagó la educación desde pequeñito hasta la universidad del posgrado, y que ahorita están forman parte de una fuerza laboral en otros países, y todo tiene que ver con el ataque brutal que ha recibido el salario, y los elementos y que ese salario ahora no está ni sirviendo. O sea, hay sectores comerciales que no están pudiendo, no se pueden mantener operaciones porque con todo y que están especulando, con todo que están metiendo la mano al bolsillo de la gente, los precios se aceleraron. Y otra vez, entonces cuando la gente se sienta y dice, no, pero es que el bloqueo, que si es contra PDVSA, no, hermano, o sea, la locomotora de este país es PDVSA, el gasto público viene por ahí, cuando te metes con ahí y viene el tipo de cambio te mete la mano en los bolsillos, te quita la posibilidad. No importa lo que tú puedas hacer subiendo los salarios si tienen esas dinámicas que están interactuando en la economía y que están colapsando. Esos elementos, lo que habla el camarada Lenin, de su claridad, pero una claridad que se viene de la experiencia, porque él lo sufrió, se dio cuenta. Cuando él hablaba de las primeras fases, de hacer un pacto con la inteligencia, con la gente que está ahí, con sectores de capital, se dio cuenta que ellos no van a pactar, sino que van a interactuar para destruir, para meterle palos a la carreta, como dicen por ahí. Entonces, eso, en esta primera parte podemos hablar, porque no es cierto que el salario es un problema de los trabajadores o de los empleados. No, el salario es un problema de toda la economía, porque si los salarios no dan, se paraliza todo. Y eso está pasando ya en grandes sectores y en el interior más, donde las fuentes de empleo, el principal empleador normalmente es el Estado, y del Estado el principal empleador es el Ministerio de Educación. O sea, por decirlo, o sea, hay gente, sí, hay pueblos completos que dependen, o sea, hay familias de la maestra. O sea, de la maestra, porque la maestra y del obrero que trabaja así es. Entonces, ese salario, si toma en cuenta algunos estados que uno piensa que Guárico
Por ejemplo, piensa que Guárico es un estado agrícola y resulta ser que Guárico es un estado petrolero, porque en grandes sectores de Guárico hay operaciones petroleras, y el Guárico que da hacia a Puerto La Cruz es petrolero. Entonces hay elementos que yo aterrizo desde el punto de vista microeconómico que impactan en toda la cadena. Gracias, José Manuel Rodríguez. Escuchábamos a José Manuel Rodríguez, economista, profesor del programa de formación de grado en Economía Política de la UBB, investigador del Observatorio Venezolano de la Realidad Económica. Will Rangel, ustedes han hecho el Congreso recientemente de los Trabajadores, actualmente está... ¿Qué significa el salario para los trabajadores y trabajadoras venezolanas? ¿Qué ha significado en los tiempos de la Revolución Bolivariana? ¿Y cómo está siendo impactado por todo este ataque especulativo? Bueno, buenos días a los usuarios y usuarias de esta emisora, este programa, Lía. Muchísimas gracias en nombre de la clase obrera, de los trabajadores y las trabajadoras de este país, por la oportunidad de discernirnos. José Manuel hablaba, el tema salario es un programa de varias horas, ¿no? José Manuel y yo había cosas allí, ¿no? Y justamente en los debates que hacemos en la Central Bolivariana y en las federaciones, en los sindicatos de base, que andamos por todo el país en este tema ahorita, una de las preocupaciones fundamentales es que nosotros nos vayamos a la tradicionalidad, o sea, el salario, el contrato colectivo. O sea, es como si estuviéramos luchando contra un gobierno de derecha, ¿no? Yo creo que nosotros debemos irnos a profundizar, a transformar el Estado, y hay más revolución, más socialismo de verdad, donde nosotros podamos de verdad asumir el poder para decidir sobre el bienestar del pueblo, ¿no? Me pareció interesante algo que hizo allí Lenin en este libro que leía Elías, Secreto Comercial. Secreto Comercial, ahí está uno de los hechos fundamentales por los cuales atacan, por ejemplo, a los CPT. Los CPT, tanto en el sector privado como en el sector público, son atacados. Mira, despiden a la gente, los persiguen, otros que son más astutos pretenden nombrarlos ellos y no los trabajadores. Bueno, porque es una forma de organización que va a permitir, que está diseñada y que es una idea para transformar, que el presidente lanzó, donde los trabajadores y las trabajadoras tengamos posibilidad de codirigir, pues, y saber que no hay secretos, no debe haber secretos, y menos en las empresas del Estado de la Revolución. Y, por supuesto, los encajonan en que es una forma para los trabajadores sabotear, para los trabajadores desvirtuar la razón de ser de los procesos productivos. O sea, nosotros, si nos metemos en la tradicionalidad de los contratos colectivos, del tema del salario, yo creo que entonces ¿cómo se dice? Nos ponen allí de espaldas a lo grueso, a lo verdadero, que es profundizar el socialismo, que está en la Constitución de la República Bolivariana, que está en la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras, y sobre todo está en el pensamiento bolivariano, robinsoniano, zamorano del comandante Chávez. Entonces, nosotros creemos en los CPT, creemos en nuevas formas de organización, inclusive creemos en la autogestión como un rumbo para todos, para asumir el poder, ¿no? Porque hasta ahora se ha quedado en retórica, ¿no? Realmente podríamos inventariar a nivel nacional dónde hemos asumido el poder los campesinos, los pescadores, los trabajadores. Muy poco, son muy poquitas las donde nos han dado la posibilidad, y donde nos han dado la posibilidad ha sido sin políticas direccionadas y por supuesto con unas bases muy débiles, que ha hecho que dé al traste la posibilidad de una gestión. Entonces, nosotros también creemos en los debates que de repente voceros y voceras han sustituido la vocería de los trabajadores y las trabajadoras de verdad para dar el debate a fondo, porque quienes conocemos los procesos productivos somos nosotros y la forma de organización de las empresas. Nosotros creemos que con más socialismo, garantizando la Constitución y fortaleciendo la revolución, el tema del beneficio social, tanto salarial como la vivienda, como la salud, como la educación, está garantizado. Porque bueno, será la sociedad de iguales, de más iguales, que es el sueño final, pues, de la revolución y el comandante Chávez. Sin embargo, bueno, nosotros, y podría decir que hay pruebas de ello, el Estado revolucionario ha dado, ¿no? Más de 40 aumentos, todas esas cosas que yo privilegio el hecho de tener patria, porque bueno, tener patria significa tener soberanía,
y le permite al presidente tomar las decisiones que debe tomar, y sobre todo el presidente Maduro, que es un obrero, un trabajador que sabe lo que es una quincena, que sabe lo que es una semana, sabe lo que es un salario, pues, con autonomía, hacer lo que hace, crear el carnet de la patria para hacer una mejor distribución y combatir las mafias, porque había mafias también cuando se hacía la pensión, Elías. ¿Sabes? Claro, le sí. cobraban a la gente para gestionarle la pensión, un derecho, pero bueno, a través del carnet de la patria resolvió el presidente esa situación, y por supuesto a través del carnet de la patria hace una mejor distribución y más justa de los dineros del Estado. Entonces, yo creo que aquí se trata de verdad de dar el debate con los que somos, y de dar el debate pues con más socialismo, más revolución, y ahí estaría resuelto el tema de la tradicionalidad del capitalismo en el tema del salario. Nosotros estamos discutiendo en revolución, no en capitalismo. Así es, mira, Will, leyendo este artículo de darle la palabra a Yamile, escuchábamos a Will Rangel, presidente de la Central Bolivariana de Trabajadores y además presidente de Fedepetrol. No, eso lo acabamos, Lía. Perdón. La revolución llegó y acabó ese ¿Cómo se escenario de los llama? ADECO. ¿Cómo se llama? Se llama la FUTET, Federación Unitaria de Trabajadores. De Trabajadores, Fedepetrol. Bueno, tuvo un delito de 20 años. Mira, Will, lo que decía Lenin, José Manuel Yamile, todo el mundo sabe de esas ganancias escandalosas amasadas con los suministros de guerra. Todo el mundo sabe de las cartas de garantía ocultadas por los bancos. Todo el mundo sabe quiénes se enriquecen a costa de la carestía, cada vez mayor. En la sociedad se habla de ello con una sonrisilla irónica, y hasta la prensa burguesa, que por lo general silencia los hechos desagradables y elude los problemas delicados, contiene no pocas alusiones contra estos asuntos. Todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo calla y lo tolera. Todo el mundo transinge con el gobierno, que habla grandilocuentemente acerca del control y la reglamentación. Finalmente dice, es preciso pasar resuelta y definitivamente, sin temor, a romper con lo viejo, sin asustarse a la construcción decidida de lo nuevo, al control ejercido por los obreros y los campesinos sobre los terratenientes y los capitalistas, ¿no? Para nuestros eseristas era una tendencia socialdemócrata, y nuestros mencheviques temen a eso más que al fuego, ¿no? Palabras de Lenin, en un contexto pues determinado, que lo llevó a la revolución total, pues. Pero Lenin parece que está leyendo la prensa venezolana. O sea, Bueno, ya nos comenta sobre eso. Yamile Zambrano, ¿cómo discutieron en las asambleas de las VC rumbo al cuarto congreso del partido este tema de la especulación, del salario? Sé que se debatió bastante del bachaquerismo, ¿no? Fue un tema muy general en todo. El pueblo lo tiene claro, dónde está la causa, el fenómeno y cómo enfrentarlo. Yamile, bienvenida. Bueno, buenos días. Un saludo bolivariano y revolucionario a esta lucha de clase que es la nuestra. De verdad que bueno, aquí estamos los patriotas y los nacionalistas. Ese es el verdadero Congreso de la Patria. Bueno, este cuarto congreso, de verdad que orgullosa, primero de pertenecer a nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, Elías, y a los compañeros. Porque bueno, cuando Chávez conforma el Partido Socialista Unido de Venezuela, le hace el llamado a todos los partidos aliados a que conformáramos un solo partido. Y en lo especial, bueno, no pertenecía a ningún partido político, ni de la Cuarta, ni el Movimiento Quinta República. Y yo decía, wow, tremenda responsabilidad nos está dando Chávez a las mujeres y a la base. Y dije, bueno, me voy a inscribir en el Partido Socialista Unido de Venezuela para dar la lucha, con la verdad, con la honestidad, por nuestro pueblo. Y bueno, ahí hemos batallado, dimos los debates el día domingo. Soy jefe de círculo de lucha de Brisa de Propatria, donde tengo 5 VC, de las cuales 3 dieron su debate, 2, pudiera decir que una fue irreverente, a la cual, bueno, le haremos la revisión a través de un informe, porque, bueno, creo que también esos compañeros ahí tienen derecho a expresarse, pues, porque es democrático. La esencia de ser revolucionario es ser irreverente, Yamile. Así es. Bueno, ellos fueron irreverentes. En la otra VC, lamentablemente no asistió ninguno, ni los CLAP, ni la VC. Pero bueno, son temas para debatir y corregir, pues. En los debates, bueno, quiero felicitar a toda la dirección nacional de nuestro partido, a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, por haber colocado todos esos temas antes de ir a las elecciones de delegados. Porque bueno, en nuestro partido nada más no se puede velar
por solamente electorero, pues vamos a un proceso electoral. Este pueblo salió, Elías, y todos compañeros aquí, quizás desmotivados, desesperanzados, sí. Nuestro pueblo está muy molesto, porque bueno, también hay que reconocer que hemos cometido errores, pero sabemos que bueno, que llegamos aquí para más nunca irnos, porque estamos luchando en la lucha del poder político. Y la lucha del poder político está en esa clase de lucha, la nuestra, la que nos enseñó Chávez. Y sin embargo, bueno, ese pueblo salió a debatir, donde decía, sí, le piden encarecidamente mano dura. Mano dura. ¿Qué propuestas salieron de esas asambleas irreverentes? Como a mí me contenta que las asambleas sean irreverentes, ¿no? Ese es el espíritu. Chávez fue un eterno irreverente, ¿no? Para construir. No, es que no cabe la palabra irreverente para lo negativo, ¿no? Porque lo otro es, bueno, intrigante, fraccionalistas, ¿no? Pero lo irreverente siempre va a apuntalar a corregir, a avanzar, a construir, ¿no? En la crítica y en la autocrítica, sí, para poder avanzar. Fíjate, lo primordial. ¿Qué dicen allá? ¿Qué dicen ustedes? La unidad. Ajá. Ahí se debatía que debemos estar unidos. Unidad ante la diversidad y ante todos los problemas que tenemos. Para enfrentar las circunstancias. Así es, unidos. El tema, bueno, del bachaquerismo, eso salió allí. El tema, ¿y cómo lo ve la gente? ¿Cuál es el diagnóstico y la solución al tema del bachaquerismo? Es una lucha pueblo contra pueblo. Lamentablemente el bachaquerismo lo hace nuestra misma gente, pues. O sea, son nuestros propios vecinos, es la gente que vive ahí de a pie, que verdaderamente no entendemos cómo nosotros nos seguimos prestando para hacer eso, pues. Y que bueno, que se pide que hay que corregir eso, hay que poner mano dura, porque eso le ha hecho un daño a la economía bárbaramente, pues. Y otros intereses son los que logran que eso se dé, pues. Y a la final, bueno, aquel que está necesitado, en mi caso en lo particular no lo hago, si no lo tengo no lo como, si no tengo yo veo cómo resuelvo, porque tengo conciencia. Pero el que no, bueno, paga por un arroz lo que el bachaquero lo vende, pues. Le imponga. Y bueno, el tema económico, bueno, ¿qué propuestas surgieron? ¿Cómo ven ustedes el tema correcto, el tema productivo? El tema productivo, bueno, sí, estamos convencidos que debemos avanzar en la construcción de las comunas. Mayormente, bueno, la parroquia de Sucre no está muy consolidada en el tema de las comunas. De hecho, en este territorio donde hay 5 BC, estamos en proceso de construcción, porque bueno, Elías, hay que reconocer que a veces el problema somos nosotros, mismos los chavistas. En nuestras contradicciones, en nuestra diversidad, no hay una manera de nosotros unirnos, pues, y ese es el camino, no hay otro, compañero. Si nosotros no construimos la comuna, aquí no hay otra cosa, porque vamos a seguirnos peleando con ese Estado burgués, que aún está ahí vivo, y vamos a seguir peleando con el capitalismo. Pues cuando nosotros vamos a construir el socialismo, yo decía, Elías, Dios mío, permítame, yo me quiero morir y irme, pero viendo de la comuna conformada. Y bueno, el problema somos a veces nosotros, de verdad que no entendemos los procesos. Y fundamentalmente, bueno, en el tema productivo que debemos avanzar y bueno, seguir, la gente se fue convencida que sigue creyendo en este proceso bolivariano. Y eso es bueno resaltarlo, Elías. Hay un convencimiento de que el proceso bolivariano debe continuar. Hay que revisar mil cosas, hacerle caso cuando critiquemos, pues, porque a veces tú criticas y te dicen contrarrevolucionario. Yo creo que bueno, que un revolucionario debe decir por la calle en medio lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal. Así debe ser, así tiene que ser, ¿no? Yamile, gracias por transmitirnos de manera tan transparente, pues, lo que ustedes debaten, lo que piensan, la autocrítica, la crítica, ¿no? Y sobre todo, bueno, la perseverancia. Vamos a escuchar una canción a propósito de la perseverancia, El Necio. Somos unos necios para lo bueno, para lo grande, para lo hermoso. El Necio de Silvio Rodríguez. Para no hacer de mí con pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para hacerme un lugar en su Parnaso, muy concito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar en definirme, me vienen a convidar a tanta mierda
Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Al aire, aquí estamos en pleno debate, ¿no? Este encuentro popular está movido. Ahora, escuchábamos a Yamile y con la verdad, pues, con la verdad. Y es lo que yo he venido insistiendo y tenemos que profundizar. Es el debate que Lenin plantea con la crudeza. Ellos están en el gobierno revolucionario, ¿no? La primera etapa de la revolución, cuando tumban al zarismo. Y Lenin dice, oye, pero ¿qué estamos haciendo? Está pasando esto. Y hace un conjunto de críticas al gobierno al cual él pertenece, ¿no? Finalmente, como dije, la solución para ello fue, bueno, el capitalismo no nos deja gobernar, vamos a acabar con el capitalismo. Y llegó la revolución total. Fue Lenin, 1917, un contexto histórico determinado. Cada pueblo tiene su contexto, ¿no? Nosotros tendremos que encontrar el camino para romper el chantaje del capitalismo en nuestro tiempo histórico, con nuestro modelo democrático, popular, revolucionario. Aquí llegan algunos mensajes. Buenos días. Estamos a la disposición para nuestra revolución. Queremos pintar, arreglar las escuelas, aprovechando las vacaciones. Qué bueno, Eduardo Suárez. Bienvenido a la gota de amor para la escuela. Vamos a tener un agosto de escuelas abiertas, ¿no? Buen día. Hay que insistir en buscar la salvación al soberano. Solución, perdón. De eso vamos a entrar. Al soberano a los problemas que nos aquejan. Déjame leer este último para entrarle entonces al tema de la solución. Buen día. Ayuden con un justo salario al sector salud, en especial enfermería. Estamos trabajando en eso. Sabemos, no solo para los enfermeros, para todos y todas. Para todos y todas. Incluso hay una matriz hablando de los maestros y maestras, que el contrato de los maestros, el salario, no tampoco. Nominalmente el salario de los maestros hoy y la maestra es extraordinario, pero yo sé que realmente no lo es. Pues. Lo van a demoler. No, o sea, si lo demuelen todos los días. Blanco abierto, Sí, no van a demoler. Lo demuelen todos Muere los el días. hacer. Lo demuelen Claro. todos los días, a pesar de que en el contrato colectivo de los maestros hay un ajuste trimestral. Pero bueno, es un mecanismo de una batalla. Entonces, pero sí, las enfermeras, los médicos, los trabajadores en general, ¿no? Agradece la participación 2000. Este es un mensaje que me manda mi productora en el Palacio. 2.614 tweets y cuarto en tendencia en la etiqueta de nuestro encuentro popular. Claro, es un tema sobre el cual la gente está pendiente. Son los temas concretos. No podemos seguir divagando en lo aéreo, en la teoría, en el imperialismo. Todo eso es verdad y el pueblo está consciente. Porque si no estuviera consciente, no hubiese ganado Nicolás el 20 de mayo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y es lo que me pregunta. Hay que insistir en buscar solución. Dice el camastrón de Margarita, ¿no? Dice, solución al soberano, a los problemas que nos aquejan. ¿Dónde están los logros de la revolución?
Sabemos que tenemos una guerra económica, pero eso no nos puede frenar. Hay que poner autoridad para que hagan las cosas con honradez y castigo ejemplarizante. Unión, unión, el camastrón de Margarita. Y ahí está un tema central, ¿no? Nosotros somos un país agredido por el imperialismo, lo sabemos. Tenemos sanciones comerciales, tenemos un bloqueo financiero de facto. Esa es nuestra realidad. En esa realidad tenemos que encontrar soluciones. José Manuel, ¿por dónde apuntar las soluciones sin caer en la trampa fácil que plantean algunos de vámonos al Fondo Monetario Internacional? Bueno, eso que lo hagan los neoliberales. después discutimos eso y que vaya a Argentina a preguntar que ¿Cómo le fue a Macri? ¿Cómo le está yendo a Macri? Porque Y al pueblo argentino, sobre más que a Macri, al Sí, pueblo sí, argentino. a Macri seguramente le va bien. Pero, bueno, más allá de eso, ¿no? Vamos a, porque hay poco tiempo. No caigas en la provocación. Hay poco tiempo. Mire, fíjense lo siguiente, nosotros estamos impulsando desde el observatorio ahí nuestra gotita de esperanza. Y esta propuesta no solo la hago aquí en la radio, a los camaradas, a Will, que es un liderazgo, y inclusive a Elías en su condición de ministro y que forma parte del partido. Mira, en Venezuela, si yo te digo que en Venezuela, con todos los esfuerzos que nosotros hemos hecho, no hay una sola ley, una ley que haga obligatoria la contabilidad de costos. Correcto. ¿Ves? Lenin. O sea, cuando tú hablamos del secreto Comercial. del secreto comercial, los camaradas que están en los CPT no tienen acceso a la contabilidad. Pero es que te estoy diciendo... No tienen acceso a CPT. No tienen acceso a ese CPT a existir, pero supongamos que están ahí. La contabilidad no tiene acceso. Pero es que el CENIAT no tiene acceso a la contabilidad. Si tú vas al CENIAT, el CENIAT no puede decir cuánto cuestan las cosas porque no tiene acceso. O sea, el Servicio Autónomo de Administración Tributaria, que debería saber cuánto es la ganancia y para sacar la ganancia tiene que sacar los ingresos y los costos, eso no está. No hay una ley. No existe una ley. Tenemos desde que del 6 años del presidente Nicolás Maduro se planteó la creación de un corpus jurídico estructurado para generar la obligatoriedad de la contabilidad de costos. Lo que existe son resoluciones y en la ley de precios justos obligan la estructura de costos. ¿Y eso cómo ayudaría a controlar la inflación y la especulación? Es muy importante. ¿Por qué? Porque ahorita quien emite la estructura de costos es el que se beneficia de eso. O sea, la fuente de información es, mira, aquí está mi estructura de costos. ¿Cómo la hice? Bueno, como yo la hago. Y aprovecho para decirte, ahí está el problema o la imposibilidad del tema de los precios acordados. Claro. Porque el capital pone los precios especulativos del mercado. Le da la gana y dice lo que le da la gana. Para que el gobierno legitime los precios de la especulación. Y agarro a su abogado y va hasta la Tribunal Celestial y dice, mira, aquí no hay ninguna ley que me lo impida. Tú tienes una revolución de 18 años y no has hecho una ley para establecer cómo se calculan los costos. Entonces, José Manuel, pero eso apunta a que a saber cuánto cuesta producir en Venezuela o importar. Exacto. Y con ello poder fijar unos precios. Claro, y lo más interesante es que existen corpus técnicos que ya están ahí, subyacentes, que son aprobados por el Colegio de Contadores. Entonces, eso nosotros lo llamamos en una gran propuesta que se llama la contabilidad regulatoria, que nosotros estamos abordando, donde el corpus legal es una de las bases de esa propuesta, porque es como es que debe ser. Pero es que el capitalismo inclusive ya se ha enfrentado a la hiperinflación y tiene esa propuesta dentro del mismo capitalismo. No estamos hablando de socialismo. El capitalismo dice, tú no puedes ganar tanto, tú no puedes tener esa estructura, tú tienes, para ir a la bolsa de valores tiene que ser transparente tu estructura de costos. O sea, el mismo capital. Entonces, ahora, primer punto. Conocer realmente la estructura de costo de producción e importación. Fíjate tú que más que conocer, es decir, cómo es que tú me vas a registrar los costos en un marco legal y después un marco normativo y después reglamental. Sentarnos en eso. Le voy a decir, perdimos 6 años. Porque eso se planteó cuando empezó el primer gobierno de Nicolás Maduro. Cuando se planteó la ley de precios. Ahora, pero bueno, ven el otro ¿cómo ganamos los 6 años que vienen? No, lo vamos a ganar. Porque si no lo ganamos, perdemos. Y necesario es vencer. Mire, entonces, la otra cosa es que el presidente tiene 3 años pidiendo una cosa que se llama facturación electrónica. 3 años. Hace 3 años el presidente dijo, mira, yo quiero sacar la facturación electrónica. El año pasado dijo otra vez, yo quiero la facturación electrónica. Fue a la Asamblea Nacional Constituyente y dijo, vamos a sacar la facturación electrónica.
¿Y dónde está la facturación electrónica? Porque es un elemento de la contabilidad regulatoria. ¿Qué permitiría la facturación? La facturación electrónica dice que no solamente que te va a llegar un mensajito de texto y no vamos a emitir una factura, sino que ese mensaje de texto tiene que, el precio de la harina, el precio de estos elementos, queda registrado y ya queda en un repositorio de información. Entonces, no es que tú me vas a acelerar los precios como te da la gana, porque la información va a estar ahí. Es el control. Está ahí de la información. Y él tiene que reportar. Pero supongamos que los precios de los otros no acuerdo. Si me dicen que una botellita de agua, esta botellita de agua que puedo tener en la mano vale más que un botellón de agua. ¿Ves? Bueno, listo. Tú tienes una ganancia extraordinaria. Bueno, chévere. Entonces yo puedo poner impuestos al precio y hacer una retención de impuestos sobre la renta porque tú te estás ganando eso porque tengo los costos. ¿Ves? Correcto. Ya de una vez. Entonces, vamos dos elementos. Primero, el corpus legal, donde va a reglamentar la facturación electrónica y que eso va a estar resguardado en un sitio. Y cuando nosotros que nos sentamos aquí y en Sucre está subiendo 1 kilo de harina y lo están vendiendo en 3.000 bolos, porque es 3 millones de bolívares, entonces alguien tiene que ir allá y ellos sientan, porque ahorita no se siente la estructura. Entonces tenemos los elementos: facturación electrónica, tenemos el corpus legal y después tenemos una estructura que va a estar en la ley, donde tú vas a estar registrado toda la estructura, todos los procesos contables en un sistema de información que se puede utilizar la cadena de bloques, porque hacia eso estamos apuntando y eso es lo que queremos construir. Y entonces ya tenemos resultados. Hacemos obsoleta la encuesta de hogares y la encuesta de precios. ¿Por qué? Porque yo tengo los precios en tiempo real. Okay. Y eso se puede hacer hoy con la red ANSA. Hoy. Porque la red los ANSA, supermercados tienen todo ese sistema. Y ellos lo que tienen que decirnos cómo están subiendo los precios y después hacer feedback con la gente. Porque entonces la gente dice, pase un mensaje de texto con su factura para ver si es verdad. Y entonces tú a cruzar información. Y eso forma parte. Después tienes que hacer un código de cuenta único. ¿Por qué? Dentro de la misma ley, no es que tú vas a registrar una cosa y ella va a registrar otra cosa. José Manuel, después, quédate ahí con las otras porque tenemos que ir a un corte y al retorno de la identificación de la emisora continuamos. Estamos por la vía de la identificación de los costos y la regulación, pero creo que luego Will Rangel nos hable desde la producción, ¿no? Porque los precios no son sustentables si no hay una producción sostenida, ¿no? Vamos a identificar y ya volvemos en este encuentro popular. Bolívar dio su vida por la libertad. Ya regresa Encuentro Popular. Saludos. Nuevamente aquí en Encuentro Popular. Estaba leyendo los mensajes. Amigo Elías, es un deber del equipo del Consejo Socialista de Trabajadores de ISPAME oír todos los miércoles Encuentro Popular. Bueno, no es un deber, es su opción. Y nos ponemos a la orden para pintar las escuelas. Ordene, camarada. Bueno, vamos a pintarlas, ¿no? Aquí también me llegó una denuncia sobre el tema de los baños del IPASME, Corazón de Jesús. Atención, directiva del IPASME, ¿no? Equipo, buenos días, Elías. Este mensaje es para Héctor Rodríguez, en Hoyo de la Puerta, sector Laurel, no tenemos transporte. Aquí mandan las mafias, no hay gobierno, ¿no? Se lo haré llegar al compañero Héctor Rodríguez. Will Rangel, hablando de este tema que nos planteaba José Manuel, ¿no? Dice Lenin, ¿no? Sin la abolición del secreto comercial, el control de la producción y la distribución no irá más allá de una promesa, ¿no? Para sintetizarlo. Y más adelante dice, aquí precisamente está la clave de todo control. Este precisamente es el punto más sensible del capital, que saquea al pueblo y sabotea la producción. Por esta razón, precisamente, es que los socialdemócratas no se atreven a tocar este punto, que es la contabilidad de las empresas, la estructura de costos. ¿Qué está haciendo la Central Bolivariana de Trabajadores para incrementar la producción, para sincerar los costos de producción y por lo tanto contribuir a una política de estabilidad de los precios como mecanismo de defensa del salario? Porque en Venezuela no hay que luchar contra el gobierno para que se incremente el salario, ¿no? Es al revés. Hay que luchar contra el capital para que pare la escalada especulativa contra los trabajadores y contra las trabajadoras. Sí, Elías, yo decía al principio que no estamos luchando contra el gobierno. El gobierno tiene la estructura en la Constitución y ha hecho las acciones. Es el capital que todavía existe en este país y que tiene control definitivamente
de los procesos productivos fundamentales. Es hegemónico aún. No, porque aquí se habla que el socialismo fracasó. ¿Cuál socialismo? O sea, llegamos al gobierno, pero no tenemos el poder. El capitalismo es lo que impera en la economía venezolana. Bueno, entonces, los trabajadores que estamos en las fábricas, que estamos en la producción, tenemos las propuestas, pues, impulsando los CPT, porque los consejos productivos de trabajadores son fundamentales para derrotar ese secreto comercial. Ahora, el Estado, bien lo decía José Manuel, que es crear la ley que nos permita penetrar allí en ese secreto comercial, pero lo más grave que yo veo es que ese secreto comercial existe en las empresas nuestras, las empresas que nosotros que estamos operando con compañeros que ha puesto allí la revolución. Claro, no le da, el hecho que lo coloque la revolución no le da la condición revolucionaria, ¿no? Eso es importante. Una cosa muy importante en nuestro debate es que siempre, hoy estamos en un congreso de los CPT, acabamos de salir de un congreso ideológico de la clase obrera, pero ¿cuándo vamos a hacer un congreso con los que dirigen? Con los que dirigen para los procesos productivos, para que coincidamos, pues, hagamos el debate y que cuando vayas a dirigir sepas que hay un CPT, sepas que hay una BOPS, en el caso de la petrolera, que es algo que aprobó el presidente de la República, para el plan que nosotros presentamos el 20. Y en lo concreto ese plan, ¿cómo en medio de todas esas limitaciones que conocemos y que comparto tu crítica, ¿qué ya se está haciendo? ¿Qué se puede hacer en el marco de esa...? Nosotros estamos ya en pleno desarrollo pues, de los CPT, por supuesto, porque estamos convencidos que... ¿Qué son los CPT? Son los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras en la fábrica. ¿Cuál es su función? Actualmente estamos debatiendo en 3 motores, que es el agroalimentario, que es el motor de farmacéutico y el motor de aseo personal y cosas del hogar, ¿no? Son 3 motores que estamos solamente de los 15 motores que diseñó el presidente en el marco de la agenda económica bolivariana, ¿no? Eso es para incrementar la producción. Para incrementar la producción allí y por supuesto hace falta para garantizar que los trabajadores tengamos acceso a la información de materia prima y cuánto produce y cómo derrotamos el intermediario que hemos detectado que es fundamentalmente quien encarece los costos. Entonces, pero los controles los tiene todavía el capital. Entonces, bueno, ¿cómo derrotamos allí? Pero el problema, Lía, es que nos conseguimos en los procesos importantes nuestros obstáculos con supuestamente nuestros propios compañeros. Ejemplo, hay en la comunidad campesina, que es el campo, donde yo creo que está la producción y la productividad, y estamos convencidos de que a pesar de la atomización y todo eso, nosotros siempre pedimos mucha unidad para el sector campesino, porque bueno, ahí está el apalancamiento y el inicio de la derrota de la agroindustria para especular los precios, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos visto en la comunidad aquí de Camunales Rojo, por ejemplo, está una actividad, un diseño que hizo el comandante Chávez, de toda una cadena productiva, donde empieza con la semilla del alba, ¿no? Aquel sueño del comandante, y uno va allí y eso lo desvalijaron todo el día, absolutamente todo, pero allí están los campesinos. Los campesinos haciendo un esfuerzo, sembrando contra viento y marea, contra inclusive agresiones desde el punto de vista del sector nuestro, pues. Pero creo que ahí está la solución, porque es que Chávez tuvo clarito, nosotros consideramos allí, porque ahí hay 3.700 conuqueros. O sea, conuquero es desde una hectárea de terreno yo conozco hasta la experiencia. Cuando tú la conoces. Tiene resultados. Miren para que ustedes vean. ¿Qué es lo que nos falta hoy en las calles y en los abastos de Venezuela? La producción de los campesinos, los tubérculos, la fruta, ¿no? Chávez tuvo razón. Es el campesinado el que está produciendo. Ahora, él produce, pero luego entra la cadena de intermediación que termina. La semilla del alba es para eso, para derrotar la importación de semillas. Lo que producen los grandes terratenientes no hay. La carne, la leche. La agroindustria. La agroindustria. Hay lo que está produciendo el campesino. Bueno, ese es el camino. ¿Cómo lograr impulsar desde las experiencias que el comandante Chávez construyó junto al pueblo, que demostraron ser exitosas, cómo apoyarlas y apuntalarlas? Yamilé, ¿qué esperan ustedes y qué van a hacer ustedes de las bases? Bueno, quería cerrar un poco allí con el tema del Congreso. Vamos al Congreso 28, 29 y 30. Bueno, estamos esperando los delegados, el delegado de la parroquia Sucre por el partido. Mañana van a ser informados. Desde esta trinchera de lucha, bueno, le deseamos suerte a aquel que se haya postulado. De hecho, bueno, me postularon, Elías. Okay. Fui postulada desde la base.
Y bueno, humildemente, pues, para hacer la lucha y el trabajo que nos enseñó a hacer Chávez. Bueno, yo cuando voy a las asambleas siempre yo le pido perdón al pueblo, Willy. Y le pido perdón al pueblo porque, bueno, porque ese pueblo todavía está ahí y cree en nosotros. Ese pueblo está ahí fiel y cree en el proceso bolivariano. Son patriotas, son nacionalistas. Y bueno, desde esta trinchera de lucha le pedimos a nuestro gobierno bolivariano, sí, es verdad, la culpa la tiene la guerra económica, es una crisis, es un bloqueo que tenemos. Pero le pedimos a nuestro gobierno que despierte. Queremos que se vibren. Aquí hay un pueblo que está con nosotros, compañeros. No dejemos que la lucha se nos vaya. Aquí todavía nosotros somos fieles al proceso bolivariano. Y a la dirección nacional, bueno, le quiero pedir, no nos convirtamos en élite, compañeros. Nosotros venimos de la base, ustedes vienen de la base. Nosotros necesitamos ver a nuestra dirigencia en la calle. Hoy vi la experiencia donde vivimos, las camionetas no trabajaron, Elías. Y estaba en el metro Propatria y vi ese pueblo caminar y bajar y solo. Y me veía como Chávez. Cónchale, vale, tú dices, bueno, tienes que levantar la moral, seguir la lucha solo. Yo le pido... Esa es una realidad y autocríticamente el pueblo está batallando solo. Nicolás Maduro, ponga mano dura, presidente. Toda nuestra dirigencia tiene que salir a la calle a trabajar con el pueblo. Porque bueno, medianamente uno humildemente, que vive donde siempre ha vivido, que está donde está la gente, donde siempre estuvimos, ¿qué podemos hacer? La solución la tenemos en el convencimiento, en la conciencia, que nuestro pueblo sepa que todavía tenemos que seguir la lucha. Y ahí estamos. Pero bueno, ese pueblo se siente solo. Ustedes pueden hacer más de lo que creen, Yamilet. Ustedes con su fuerza tienen la capacidad de transformar todo, ¿no? Por eso yo escribía en estos días, no tengamos miedo a decir la verdad, a la autocrítica, a rebelarnos contra lo mal hecho, contra lo injusto, ¿no? Ese es el poder que ustedes tienen. Y si el pueblo y la base militante del chavismo se decide usar su poder para que efectivamente se estremezca quien tenga que estremecerse, para que se produzcan los cambios y las rectificaciones, nosotros salvaremos el camino de nuestra revolución. Nosotros aprendimos la palabra hermosa de Chávez, el poder político. Y este poder político es del pueblo y jamás nos lo vamos a dejar quitar, a pesar de todos los errores que hemos cometido. ¿Tú sabes cuánto me alegra eso? Porque yo creo que yo siempre he reivindicado que el legado más importante que dejó Chávez fue un pueblo con vocación de poder. Un pueblo que no se va a dejar someter. Un pueblo... Y no para tener para uno. Porque desde de ninguna élite, yo lo tengo claro. Es para el pueblo, es para la gente. Exacto, para servirse nosotros para el pueblo. A ellos nos no, cuando hablamos de poder no es como se concibe el poder de los privilegios, no es el poder para ser útil, para servir, para construir, para ejercer y democratizar los derechos. Para eso es el poder del pueblo, el poder que Chávez nos enseñó a hacer, ¿no? Y ustedes lo tenemos como pueblo, pues. Y yo sé que más temprano que tarde, por encima de cualquier condicionamiento burocrático, ¿no? De quienes se engañan, porque se engañan quienes creen que pueden someter al pueblo venezolano, pero también a quienes creen que pueden convertirse en una élite acomodada a costa del sacrificio de un pueblo, ¿no? Importante, Elías, como para cerrar, cuidar esos 6.500.000 votos que tuvimos hace poco. Y Yamilet, cuidar a todos los venezolanos, porque más allá de los 6 millones que somos patria o muerte, pues que hemos demostrado ser patria o muerte, nosotros tenemos que cuidar a todos los venezolanos y a todas las venezolanas, que todo el mundo se sienta cobijado aquí en su patria, abrigado por nuestra bandera, por la bandera nacional. Tenemos, a propósito de eso, los campesinos que estábamos hablando, José Manuel, prepárate telegráficamente para las recomendaciones finales, ¿no? O los aportes que desde el Observatorio de Economía ustedes han estado realizando. Tengo a Arbonio, que viene en la marcha admirable campesina. ¿Por dónde vienen ustedes, compañeros, compañeras? Bueno, buenos días, camaradas. Me complace estar en su programa. Vamos llegando a la Guadita, después de 12 kilómetros de recorrido que hicimos hoy en la mañana, a partir de las 5:30 de la mañana. Vean, tenemos ya el recorrido de 12 kilómetros, casi vía La Guadita. Y hicimos un alto de refrescar y un poco para
quitar el cansancio. Y bueno, continuamos hacia adelante. Y esa marcha, vamos vía Caracas. ¿y a qué vienen a Caracas? Vía Caracas. ¿A qué vienen a Caracas, Arbonio, los campesinos y las campesinas? Primero y principal, esta es una marcha antiimperialista, una marcha totalmente antiimperialista, profundamente chavista, en decirle a nuestro presidente Nicolás Maduro que cuente con nosotros, darle un respaldo irrestricto al presidente, a sus políticas, ¿ya? Y igualmente tenemos en búsqueda de la unidad de todo el movimiento popular, de todo ese poder popular que forma parte del poder popular, la unidad de todos los sectores para enfrentar los embates de la derecha aquí interna, también de la derecha la calle apátrida, y también decirle las cosas a nuestro presidente, buscar la forma de hablar con nuestro presidente para decirle las necesidades que padece el sector campesino, y no por parte de sus políticas, no, sino por los que tenemos infiltrados dentro de la revolución, que de una u otra manera hacen daño, y mucho daño, tan igual, y aportan al recrudecimiento de la guerra económica. A lo mejor que el campesino no lo siente tanto porque tiene su plátano, tiene su yuca, tiene su topocho, y cuando un niño le pega hambre se le da un tetero de topocho, pero nosotros hemos pensado que era un obrero cuando un niño le pide en estos momentos un tetero y no tiene la leche, producto de esa guerra económica, y no tiene el plátano ni tiene el topocho, y que lamentablemente los intermediarios les cobra, son los que ganan, pues. Y eso, la corrupción interna ayuda también, porque en la corrupción de los insumos, ¿entiendes? Entonces el campesino es el menos financiado, el pequeño. Aquí vamos, son conuqueros, pequeños campesinos que viven a la orilla de los ríos, que están luchando la tierra. Este problema no es simplemente por la tierra, este es un problema integral, estructural, ¿entiendes? Que abarca todo lo que tenemos. Sabemos que la revolución bolivariana ha dado demasiados beneficios, hemos obtenido demasiados beneficios, que de una u otra manera también, por nuestros grados de conciencia de venir de la Cuarta República, no se supieron aprovechar a su debido momento, pero estamos en el momento preciso de la revolución, de nosotros reagrupar toda la fuerza campesina en un solo movimiento para avanzar, para presentarle esas propuestas que llevamos al presidente Maduro y decirle, denos la conducción a nosotros, por lo menos, conduzcamos este barco entre el pueblo y usted que está en la cabeza, ¿entiendes? Sea usted el capitán de este barco y nosotros lo ayudamos a conducir, porque somos los más desposeídos, los que en realidad no, por años, por siglos, el campesino ha sido relegado a un segundo plano, como si no fuera el que produce la comida a un municipio, que es el que produce el primero, pues, que produce la comida para un municipio, el dirigente campesino, el pequeño campesino, el conuquero. Nosotros nos hemos aguantado de esta guerra económica, de esta inclemente guerra económica, a raíz del conuquero que siembra el platanito, la yuquita, el frijol, la caraota. Eso lo hemos aguantado. Así es, Arbonio. Eso se ve, eso lo decíamos, eso se ve en las calles, eso es lo que hay en las calles de nuestro país, lo que ustedes están produciendo, Arbonio. Disculpa que te interrumpa. No, tranquilo. Y entonces, bueno, y el mediano productor, bueno, produce para todo un estado. Y las grandes corporaciones y las grandes
asociaciones que son las financiadas en estos momentos, que lo vemos nosotros palpables, porque comparamos para este lado a la orilla del río, los campesinos que no tienen abono, que no tienen insumos, que no le llegan al tiempo y tienen que comprárselo al bachaquero. Y por este lado las grandes asociaciones que tienen galpones llenos de insumos, y entonces los maíces bien. Pero ¿qué nos queda a nosotros de ese maíz? Ese maíz va para la exportación, ¿entiendes? Y entonces nosotros volvemos a querer la misma. Para el contrabando, más que para la exportación, para el contrabando ilegal. Albonio, hablamos con Albonio, vocero de la marcha campesina, de los conuqueros, que viene como Zamora hacia Caracas, en busca de justicia, de patria, de independencia, de revolución. Marcha admirable campesina. Albonio, ¿cuándo estiman ustedes llegar a Caracas? Bueno, mire, como no conocemos muy bien la zona y no es fácil esto que nos planteamos, vea, no estimamos que por lo menos estaríamos el día jueves, así especulando, pues, porque a lo mejor tenemos que hacer algunas paradas para condicionar la gente, la cuestión de las ampollas, y que ya lo hemos vivido, y entonces a veces tenemos que apretar el paso porque nos queda un trayecto largo, a veces tenemos que aminorarla, descansarla. Son más de 400 kilómetros que van a caminar, ¿verdad? De donde salieron, de Portuguesa. Sí, señor, ya por lo menos pasamos la primera etapa, que fue lo difícil. Lo primero era la partida, producto de que tuvimos un embate muy fuerte y la tristeza, ¿verdad? Que fuimos catalogados contrarrevolucionarios, de todo lo que se supo decir, que nosotros éramos manejados, manipulados. No, aquí ves una marcha campesina, netamente campesina, ¿ya? No es visceralmente contra nadie, no va contra el presidente de la República, nosotros estamos bien claros, y buscaron la manera de una u otra forma a que la marcha no saliera, pero nosotros nos trazamos la marcha y la sacamos el día jueves 12, en honor a nuestros dos compañeros caídos en la lucha por la tierra, Jesús León y Guillermo Toledo, murieron en Barinas, Palo Quemado, pero que eran del municipio Guanarito, la Guada Molinera, que al Palo Quemado queda en la frontera entre Barinas y Portuguesa. Y ellos trabajaban ahí en el alto Palo Quemado. Bueno, Albonio, de verdad, mi saludo, mi respeto, mi acompañamiento, mi identificación plena con la lucha que ustedes están llevando, ¿no? Como militante revolucionario que soy, aquí no hablo como ministro, hablo como militante revolucionario, como chavista que soy. Y reconozco en ustedes el profundo espíritu autocrítico. Fíjate que, Yamile, tú decías, los bachaqueros somos nosotros mismos, ¿no? Y él dice, la revolución nos dio muchas cosas y no supimos utilizarlo, ¿no? Ese espíritu autocrítico que tanta falta le hace a la dirigencia, nos hace falta a los dirigentes, ¿no? Y difícil es escucharnos a nosotros, los dirigentes, hacernos una autocrítica a nosotros mismos. En cambio, el pueblo la asume con toda conciencia, con toda responsabilidad, y también apunta a las causas, a la crítica que desde dentro del proceso ha ocasionado toda esta situación, pero también tiene muy claro, tiene conciencia de clase, dónde está, bueno, el adversario principal, que es el imperialismo. Por eso ellos llaman una marcha admirable. Bueno, que Dios los traiga con bien, estaremos pendientes, atentos para apoyar donde podamos apoyar. Un saludo, quiero que Yamile, una compatriota a las cuales tú te dirigiste, pues, de los barrios de Caracas, de los trabajadores, de las amas de casa, ¿no? Que no tienen para comer, ¿no? Con tu conciencia de clase campesina, te dé un saludo, pues, en nombre de los habitantes de los barrios de Caracas.
Un saludo bolivariano y revolucionario, y aunque no esté allí estoy caminando con ustedes, campesinos. Cierto, nuestro pueblo está pasando hambre, y esa verdad hay que decirla. Nuestro pueblo a veces se acuesta sin comer. Pero bueno, deberá felicitarlos por esa gran marcha de campesinos. Ustedes son ejemplos para que el resto del poder popular empiece a tomar las instituciones. Y es una toma con conciencia, no una toma por tomarla. Yo creo que nosotros somos los llamados a pronunciarnos. Y el que no quiera abrir los ojos, que los termina de abrir. De verdad, orgullosa. Aquí estoy, bueno, casi que lloro. Porque la lucha que nos enseñó Chávez es la lucha esa. La lucha de nuestro pueblo, con el más necesitado. Tú diste una palabra mágica, con los más desposeídos. Y por eso, compañeros, es que nosotros tenemos conciencia de clase, cuál es la lucha del poder. Y el poder político llegó para quedarse con los venezolanos y las venezolanas de este pueblo, que es la lucha de clase más desposeída. De verdad que bueno, mi honor, y en nombre de la parroquia Sucre, agradecerles que es la primera organización campesina que se pronuncia ante lo que tú decías. Le hicieron lo posible para que no salieran, pero ves, ahí está un pueblo convencido y consciente para dónde es que va. A decirle a Nicolás Maduro las verdades que muchos dirigentes se niegan a decirle. Que también pudiera estar pasándole a Nicolás lo que le pasó a Chávez, que su entorno no le decía las grandes verdades al comandante. Igual le estará pasando a Nicolás. Pero bueno, orgullosos campesinos y campesinas, ojalá que ahí estuvieran mujeres en esa caminata. Si vienen mujeres. Que, bueno, voy a prometer de llegar ahí a Miraflores para abrazarnos y que levantemos esa moral de lucha, carajo. Porque aquí juramos que seguiremos siendo los chavistas patriotas, nacionalistas, que vamos a seguir gobernando Venezuela, a pesar de que tenemos que revisarnos, Elías. Tenemos que revisarnos. Tenemos que revisarnos para ir al nuevo comienzo y volver a Chávez, carajo. Así es, volver a Chávez. Y Chávez está vivo, ahí en ti, en todos esos compañeros y compañeras, en el pueblo que lucha todos los días para que la revolución no caiga. ¿Cuánto tenemos que aprender la dirigencia, no? Una cosa es gritar Chávez vive y otra es hacer que Chávez viva, ¿no? Y Chávez vive cuando el pueblo lucha por sus derechos, por que la revolución no sea tomada y ocupada por una élite, digamos, desinteresada. A veces hay servidores públicos indolentes ante el pueblo. Yo recuerdo siempre Chávez decía, Elías, para estar aquí hay que ponerse en los pies, ¿no?, del hombre, de la mujer humilde, si no, no se puede estar aquí, ¿no? Ojalá esa conciencia que el pueblo tiene la adquiriéramos todos los servidores públicos de Venezuela y todos los dirigentes. Buen día, la señora habló corto, pero es una palabra que encierra mucho pueblo. Para ti, Yamile, qué bonito este mensaje, no dice quién lo mandó. Bueno, José Manuel, vamos a alargar un poquito el programa. A Borneo, saludos, bendiciones a todos los campesinos y campesinas de nuestra patria. Aquí los esperamos, compañeros y compañeras. José Manuel, ¿cómo avanzamos? ¿Hacia dónde avanzamos? ¿Qué le podemos decir al pueblo que lucha en los barrios, en el campo, en la fábrica, ¿no? Mira, cuando tú le preguntas a la gente está clara en esto de los costos y los precios. Si los campesinos, nuestros camaradas campesinos ahorita están haciendo una marcha, ¿por qué no nosotros deberíamos impulsar un reclamo y exigir esta cuestión de que se transparenten las estructuras de costo y que se monte una ley ya, ir a pedirlo? ¿Por qué? Pierre Bourdieu... Ahora voy a hacer de abogado del diablo. La gente dirá, ¿cuántas leyes más? ¿No? Bueno, o sea, es que muy bueno. Soy abogado del diablo. Te voy a decir, de todas esas tantas leyes, esa es la que hace falta. Esa es la que faltó. Nosotros lanzamos 40 y pico leyes habilitantes, ¿se acuerdan? Sí, y nos tumbaron al gobierno por horas. Bueno, esa no salió. El Código de Comercio, hablaba Will Rangel, no se ha modificado. O sea, la superestructura que habla Pierre Bourdieu, que te iba a decir sobre el poder, se prestan de eso para subsistir y dar látigo a la revolución y a los trabajadores todos los días. Si nosotros no modificamos esas estructuras, no vamos a tener revolución. Escúchenme, no vamos a tener revolución porque esas estructuras hacen que todos los esfuerzos, toda la producción se escape por la frontera, que hace que que los aumentos se los lleve en el bolsillo a través del sistema cambiario.
Le pagamos a la gente, el tipo cobra, la corporación y agarra y va al mercado cambiario y lo convierte en dólares. Y los dolaritos que están mandando la gente de afuera terminan en manos también. O sea, están explotando a los venezolanos, hasta los que están fuera de Venezuela cuando los mandan aquí. Entonces, tenemos que estar claros que el conocimiento es el que da el poder. Y resulta ser que tenemos 18 años y no sabemos cuánto cuesta producir un quintal de arroz. ¿Cuánto? ¿Por qué? Porque le voy a decir algo, los campesinos no son los que se están ganando la plata de los precios que están subiendo los camiones esos de verdura en Caracas. Se lo están ganando los que están moviendo eso para Caracas. En lo que se llaman el precio de adquisición. Toma en cuenta esas roscas. Resulta ser que cuando sale de la fábrica los productos de la empresa esa que produce harina precocida, ¿okay?, salen a precio regulado, pero cuando le llega a la gente hay un intermediario, ¿verdad? Hay un intermediario que eso está renunciado hace tiempo, le decían rosca. ¿De acuerdo? Yo decía, esta misma emisora, YBK Mundial, la gente de Radio Rumbo decía, pim, 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 la rosca, eso existió siempre. Lo que quiere decir, y nadie le ha metido mano a eso. Entonces, tenemos que ver, apuntar sobre eso, pero hay que apuntar sobre el sistema cambiario, hay que apuntar, nosotros ahorita tenemos... ¿Cómo ves tú el sistema cambiario? Porque para mí eso es fundamental. Una política de estabilización de la producción y de precios pasa por una estabilidad del del sistema cambiario. Pero es que te acuerdas que dije que demolieron el Bolívar, pero nosotros ahorita resulta ser que tenemos una herramienta que es el petro. Yo te quiero dar un ejemplo. Nosotros vamos a hablar, este país no puede seguir viviendo fugando por la frontera por contrabando 14.000 millones en gasolina que salen por la frontera de gasolina y diésel, y en volumen sale más diésel que gasolina porque el diésel es más barato. Ahora, fíjese lo siguiente, si nosotros en este momento, a través del sistema de monedero digital, yo traje aquí, estaba ayer conversando con unos amigos que venían para este programa, me dijeron, mira, aquí está una billetera de papel, donde yo puedo hacer hoy, depositar a la gente a través de la plataforma NEN, donde fue producido el petro, yo puedo depositarle aquí en esta billetera digital a la gente un subsidio directo para la gasolina. Y hacer que la gasolina en Venezuela se compre solo en petro. Hacer una operación financiera para que el fondo, el Estado adquiera los petros a través de una emisión de un bono en dólares y que va a ser entrar a la tesorería de criptomonedas. Mañana usted no puede, si usted no tiene petro, usted no puede comprar gasolina. Y usted, mira, pero ¿y cómo hacemos? Mira, aquí está la billetera digital, el carnet de la patria, pero quien no tiene carro, ¿cómo va a hacer? Bueno, a través de la billetera digital y la plataforma patria, usted agarra los petros, los vende a un tipo de cambio que tiene que alinear con esta política, y usted tiene los bolívares para pagar el pasaje. Pero ¿qué va a pasar en Táchira? En Táchira, si tú te quieres llevar los 14.000 millones de dólares, tienes que tener petro. La única forma para tener esos petros es yendo a la tesorería de criptomonedas, o se lo compras a la gente. ¿Y cómo se lo compras a la gente? ¿Se lo compras en bolívares o en dólares? Si lo quieres comprar en bolívares, tienes que vender dólares en Venezuela para adquirir los bolívares. Y entonces resulta ser que va a empezar a bajar el dólar porque van a necesitar eso. Porque tú no puedes sustraer de todas de las fronteras que viven de esos 14.000 millones de dólares. Resulta ser, toda esta estructura, hoy, nosotros podríamos parar eso. Y resulta ser, ¿y quién se va a llenar de petro? PDVSA se va a llenar de petro. Ah, pero PDVSA también puede, porque hay denuncias serias sobre que la operación que se hacen en bolívares en el mercado interno de comercialización interna de PDVSA, por ahí hay una fuga importante. Y si se hace en petro, el contrabandista va a tener que ver cómo se monta en petros. Entonces, y esa situación, eso es lo que nosotros estamos hablando, es de valorizar los flujos de la producción. Se puede aplicar en petro, se puede aplicar en cemento, se puede aplicar en cabilla. Entonces, para que en los servicios públicos, por ejemplo, en los servicios agua, públicos, electricidad, que claro, también no... También lo podemos hacer, pero es que el servicio público es una transferencia directa que le hacemos a la gente. Aquí la montaña de billetes se va, porque nosotros regalamos a través del salario demolido de los trabajadores de las industrias básicas de PDVSA, y agarramos y entregamos una gasolina regalada, porque ahorita no estamos regalando, nos sale más caro distribuirla que el Estado no recapta la renta, no. Va al capital. No, esa renta sale porque esa gasolina vale y se monta a través de un sistema de contrabando y termina en Colombia, que viene al norte de Brasil, o termina en el Caribe. Si ese producto ya no lo puedes, porque yo pienso no es que el bolívar tiene que ser eliminado, sino que tiene que ser entrar en cuidados intensivos para refortalecerlo.
en este camino de refortalecimiento, nosotros, ¿qué pasa con el petro? Tú dices, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Por qué no pueden hacer lo mismo con el petro que con el bolívar? Es una discusión. Bueno, es que el petro es una moneda digital. El petro está en la cadena de bloques y si tú compras un petro, queda registrado la operación. ¿Y a quién se lo compra cuando tú compras gasolina? ¿A quién se lo compra? Se la compras a PDVSA. O sea que todo el que compra, hoy no hay ningún control. Tú puedes llegar a la frontera y comprar la cisterna completa y lo entregas en bolívares. Tendremos que hacer otro programa para explicar eso. Para explicar en profundidad, creo interesante todo el planteamiento, el esquema, ¿no? Yo creo que aquí hemos visto, bueno, se apunta a un conjunto de soluciones que va, bueno, lo que decíamos y un poco lo que planteaba el papel de trabajo para el Congreso de nuestro partido, ¿no? En primer lugar, la defensa, tenemos que restituir el salario, ¿no? El salario es un derecho de los trabajadores y trabajadoras. Fíjense que la guerra es tan grande que hemos llegado a que hay una matriz de opinión a veces de los trabajadores que no incrementes el salario. Todos los trabajadores del mundo luchan por el incremento del salario, ¿no? No. El que la especulación y toda esta estrategia que ha desatado la hiperinflación, la hiperespeculación, no quiere decir, trabajador, trabajadora, que tú niegues tu derecho al salario y a la remuneración justa de tu trabajo, ¿no? El problema no está en el salario, el problema está en una economía que ha sido estrangulada por todos los lados, frente a lo cual el gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro Moro ha hecho esfuerzos por mantener el incremento de la capacidad adquisitiva. Yo lo coloco, la gente que dice, no, que Maduro no aumente más salario. Imagínate que Maduro no hubiese aumentado salario. ¿Cuánto ganaría un trabajador? 10.000 bolívares y bueno, el cartón de huevo a 5 millones de bolívares, etcétera, ¿no? Es una Entonces, es una contradicción. No nos dejemos engañar por los engañadores de todas las horas, ¿no? El salario es un derecho de los trabajadores, el incremento salarial es un derecho de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Aquí lo que hay es que combatir al capital en su fase más salvaje, especulativa, como la estamos viendo hoy, totalmente al desnudo, ¿no? Y para defender el poder adquisitivo de los trabajadores, hay que sin duda alguna, bueno, gobernar el sistema cambiario. Correcto. ¿No? Hay que gobernar el sistema de precios. Hay que gobernar la contabilidad de las empresas públicas y privadas para conocer efectivamente la estructura de costos. Un tema que no nos dio tiempo, el tema de combatir la evasión fiscal y definitivamente aplicar las leyes, porque esta sí la hemos hecho pero no la hemos aplicado, del impuesto al lujo y a la acumulación de riqueza. Claro, pero es que con la contabilidad regulatoria empieza a ser transparente cuánto es que se están ganando los tipos. Claro. O sea, entonces, porque es el capital el que tiene que pagar las consecuencias de la crisis que él creó, ¿no? Porque no puede ser que mientras el pueblo padece sin comida, como me escribe aquí, sin comida, sin medicina, me escribe una compatriota, bueno, cada día los ricos en Venezuela son más ricos, ¿no? Eso es una contradicción fundamental que tenemos que resolver, y una de las maneras de resolverla es por la vía impositiva al lujo, a la ganancia, a la acumulación de riqueza y el combate a los ilícitos, ¿no? En Venezuela es un delito especular constitucional, un delito constitucional está la especulación, la usura, el acaparamiento, el contrabando, ¿no? Seguir fortaleciendo los sistemas de subsidio para fortalecer el salario social, porque no solo es el salario dinerario que te metes en el bolsillo, bueno, que ya ni chance da de metérselo, porque te lo sacan de una vez, ¿no? Sí. De subsidios mediante el Estado también puede rescatar los ingresos que emite, ¿no? Porque una vez discutimos, recuerdo claramente, con el comandante Chávez, y él lo tenía muy claro, compañeros, compañeras, decía, ahora hay 2 millones, ya llegamos a más de 3 millones de pensionados, pero eso era 2011, 2012. Ya tenemos 2 millones de pensionados. ¿A dónde van esas pensiones? A la farmacia, a las grandes cadenas de farmacia. El viejito va a comprar la Techo Azul, la Techo Azul, ¿no? Al capital. ¿Qué estamos haciendo? Nos preguntó, ¿no? A los abastos ANSA, a la red ANSA. Es verdad, ahora el capital no había perdido el control sobre el chorro de la renta petrolera, pero la agarraba abajo mediante sus mecanismos de especulación
mediante de hiperinflación, de acaparamiento, etc. Y una línea central, compatriotas, compañeros, compatriotas, es la producción, ¿no? Chávez nos insistió tanto en esto, ¿no? Nos insistió tanto en esto. No es posible distribuir lo que no se produce. Si nosotros no levantamos la plataforma industrial, agrícola, agroindustrial que Chávez dejó, porque si algo dejó Chávez fue, cuando se dice sembrar el petróleo, Chávez sembró el petróleo. No solo Chávez destinó importantes recursos a la protección social, sino que construyó un sistema industrial, agroindustrial, ¿no? Científico, tecnológico, que el país no tenía, público, privado y comunal, ¿no? En los 3 niveles de propiedad. Ahí está, Chávez nos los dejó en la mano, vamos a levantarlo. Para eso hace falta, bueno, que el Estado tenga recursos reales, orgánicos, y esos recursos orgánicos los tiene el capital, ¿no? Hay que pechar al capital para invertir en producción. Hay que recuperar el valor de nuestra moneda para invertirlo en la producción. Hay que usar nuestras divisas, no para darle la materia prima al señor de la Polar, que es una vergüenza para la burguesía y para el capital internacional. Un señor que dice que es el empresario más exitoso y depende de que el Estado le tenga que dar la materia prima con los dólares que son de todos nosotros. Si no me dan real, no produzco. Si no me dan los dólares. ¿Qué capitalista es ese? Lorenzo Mendoza es una vergüenza para el capitalismo mundial. De verdad, yo lo he dicho varias veces. Perdón, y no es un tema personal. Pero yo no me imagino lo he dicho varias veces, a un empresario chileno pidiéndole dólares o materia prima al gobierno chileno. No, a Bill Gates. O sea, Bill Gates. Mira, yo no voy a hacer Microsoft porque el gobierno norteamericano no me da real. ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? ¿No? O sea, una vergüenza, es el anticapitalismo. Pues. Sí, exacto. Lorenzo Mendoza es el anticapitalismo. Bueno, son pues las ideas que están en el debate, el sector industrial, la petroquímica, la metalmecánica, la industria y la formación de una nueva cultura del trabajo, ¿no? El trabajo productivo. Por eso saludamos y estamos muy emocionados el pasado jueves y viernes la Expoferia Técnica de las escuelas técnicas del país. Increíble lo que están haciendo esos muchachos. Y eso no los paró nadie. Mire, ministro, esto no teníamos tal material, pero lo construimos con esto. La pintura la hicieron con papas, no con elementos químicos. La sacaron natural como lo hacían nuestros indígenas. Una pintura extraordinaria allá en la escuela técnica que está cerca de allá en el Tablazo, ¿no? Y los muchachos inventaron, innovaron, ¿no? Una cultura del trabajo productivo, ¿no? Por ahí apuntan las cosas de corto, de mediano y de largo plazo para que definitivamente no nos vuelvan a hacer nunca más lo que nos están haciendo. Will Rangel, un mensaje final, bueno, para los 3, telegráficamente, porque los 3 hablan bastante y bueno y sabroso y provoca quedarse 3 horas en este programa, porque estamos apuntando a las salidas, a la construcción de salidas desde nuestro modelo, ¿no? No desde el Fondo Monetario Internacional, Dios mío, Dios nos libre, ¿no? Cuando uno escucha compañeros que fueron ministros de finanzas de Chávez, decir que tenemos que acordar con el Fondo Monetario Internacional, bueno, uno se explica algunas cosas, por qué estamos como estamos, ¿no? Bueno, adelante. Pues verdaderamente leía que un programa que sería, bueno, varios programas, ¿no? José Manuel, tú ya hablabas algo de lo que sale del petróleo, de mi sector, no he tocado eso, no quiero tocarlo porque necesitaríamos un programa, como que estamos haciendo. Sí, pero es que la mayoría de eso no lo compra, se va por contrabando. Claro. La gran mayoría, y eso no lo paga nadie. Eso se lo compran en Colombia o en los países que se lo llevan. Pero bueno, saludando a Arbonio, y uno que es del campo también, sabe que el problema de Arbonio es el problema de los compañeros en Anzoátegui, en Sucre, los productores en Sucre, es el problema de los compañeros en Apure, es el problema de los compañeros en Barinas, en todos los estados productivos. Yo aquí cobra vigencia la máxima del comandante Chávez que tanto nos pidió la clase obrera y que se la pide. Por supuesto, viendo a los campesinos como clase obrera también, trabajadores, es la unidad y más unidad, porque en esa forma que logremos la unidad, que los problemas son similares, las situaciones son iguales, vamos a lograr el triunfo. Entonces, bueno, mi mensaje es ese, saludo al Arbonio y saludo a todos los luchadores del campo, porque ahí está parte de la solución del problema que estamos viviendo, de la inflación inducida, de que a donde nos han llevado los agroindustriales, los productores de las agroindustrias, y ese mismo que nombraba Elías, que es una vergüenza realmente para llamarse que es capitalista, porque ni siquiera lo es. Ha sido toda la vida usufructuando la divisa
que debe ser para el pueblo venezolano. Nosotros de verdad seguimos en estas luchas, vamos a continuar en la organización de las formas de producción que garanticen que podamos, con el presidente Nicolás Maduro al frente, con la direccionalidad política del comandante Chávez, vamos a seguir adelante y vamos a derrotar más temprano que tarde a la inflación, más allá del tecnicismo y todo lo que hace, pero los trabajadores tenemos que hacer lo que nosotros sabemos hacer y abogamos porque una vez por todas asumamos de verdad la direccionalidad de algunos procesos productivos y nos den la posibilidad cierta de gobernar y de producir desde la perspectiva de lo que sabemos hacer nosotros, que no es otra cosa que generar plusvalía, producción, porque aquí quien genera riqueza realmente somos nosotros los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela. José Manuel y Yamilé. Bueno, fíjense, Telegráficamente, profesor José Manuel. Gracias a la invitación, utilizar este medio para transmitir. Yo invito, ahora sí, al ministro de Educación, que si nos está escuchando. Este no es el programa del ministro de Educación. Educación. No, pero si nos escuchara el ministro de Educación, esta difusión sobre estas cosas, sobre la formación, sobre la cuestión de la contabilidad, el importante tiene que darse a todos los niveles. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos están ganando. En los medios tenemos un motor de comunicación que son las escuelas, son las maestras, los mismos docentes. Oye, José Manuel, disculpa que te interrumpa, habla el ministro de Educación. Los muchachos de las escuelas técnicas comerciales, por ejemplo, han desarrollado programas de software de contabilidad, lo vimos en la exposición recientemente. Claro, entonces ahí hay un potencial, pero ya hay un vector de comunicación que es muy importante. Le digo a mi amigo Will, hay que enseñar a los trabajadores cómo lo de los costos, hay que sentarnos a hacer conferencias, montarnos para sensibilizar, porque el poder que está incrustado, como tú hablaste de un exministro por ahí, pero es que está incrustado hasta en la cabeza de la gente. Entonces nosotros tenemos que construir, formar, no es que nosotros tenemos que estar la superestructura que hablaba el mismo Bourdieu y que hablaba también el italiano, se me olvidó el nombre del italiano, pero bueno, al final el punto es que tenemos que avanzar sobre difundir esto y construir conocimiento sobre esto, formalizarlo, más allá de un problema teórico que lo estamos haciendo. Nosotros tenemos que llevar desde los sectores, desde los ministerios. Mira, el Ministerio de Educación es una economía en sí misma. O sea, el Ministerio de Educación es el que emplea más gente en este país. 1.100.000. Exacto. Y el Ministerio de Educación tiene un MINFRA solo para él. Que es la gente de FEDE. Y tiene un Ministerio de Alimentación, y tiene un programa de alimentación escolar. Entonces, lo que te quiero decir, toda la microeconomía que está ahí, todo eso se puede... Y que hay que orientarlo, y perdón que te interrumpa, yo estoy orientando. Por ejemplo, FEDE, porque tenemos que hacer realidad las cosas. No puede seguir gastando millones y millones de bolívares en contratistas. Hay que ir a crear las empresas comunales de mantenimiento de las escuelas. Y ya ahorita en agosto nos vamos a dedicar a trabajar eso, para que sea la comunidad con recursos que transfiere el Estado la que mantenga, haga el mantenimiento preventivo de las escuelas. El poder de compra nacional que tiene el programa de alimentación escolar a los campesinos, a las campesinas. Ahora eso es una batalla, porque uno te encuentra, bueno, es que no tienen RIC, es que no tienen no sé cuánto, no, vale. Tiene que acabarse toda excusa, ¿no? Para dinamizar la economía local, popular, campesina, ¿no? Exacto. Es cierto. Nosotros apuntamos hacia eso, pero hay un filón que es la parte de la difusión de estas cosas que se ponen de moda un día y después desaparecen. La cuestión de los costos, se ponen lo de contrabando y decimos, y no nos ponemos a trabajar con el contrabando. Nosotros tenemos una propuesta para hacer un amortiguador de precios, nosotros donde el subsidio directo es eso, donde la contratación directa de la producción. Aquí nosotros siempre estamos entrampados en que si nosotros queremos comprar sardinas, tenemos que ir a tocarle al tipo de la fábrica de sardinas y véndeme sardinas con su utilidad. Y después se la mando a la escuela en el estado Sucre, donde vino la sardina. Pero va y viene, ¿no? Pero te voy a decir, el Ministerio de Educación es una experiencia, que es la colección bicentenaria, donde el Ministerio de Educación compró el papel, compró la pega, compró todo y le puso a los tipos a que produjeran el papel y bajamos el precio, porque yo de la imprenta nacional en ese momento, de un libro que costaba 45 bolívares, lo pusimos a costar 12 bolívares y se hicieron 6 millones de libros en la primera vez y después se hicieron 11 millones y es tal cual tú lo... Entonces, ¿qué quiere decir? Si el pueblo produce, si la nación produce, también eficientemente derrota eso. Entonces, Manuel, exacto. Acabó el tiempo. Dale. Te invitamos a otro programa. Yamilé, despide tú este programa antes de yo cerrarlo. Bueno, tremenda responsabilidad. Primero iniciando, cuando llegué que lo escuché, hablaba de nuestro camarada Nelson Mandela. Sí, 100 años. Honor y gloria a este hombre afrodescendiente.
De verdad que aprendí a querer a Nelson Mandela gracias a Chávez. Y bueno, felicitar también al Foro San Pablo. Ayer escuché la locución de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro y bueno, ahí me veía en el nuevo comienzo y en el volver a Chávez. Él decía que se debe seguir dando estos debates cada 3 meses, porque hay parte de los debates internacionales que siento que eso también como que mermó. Y le hago un llamado a todos los países que están con Venezuela, los países internacionales, que debemos ir a ese debate. Otra cosita por allí era, bueno, tiene que haber voluntad política. Yo exijo, como revolucionaria y militante que soy del Partido Socialista Unido de Venezuela, la voluntad política y 0 anarquía. Estamos obligados, compañeros y compañeros, hermanos de lucha, tener la voluntad política, tener los cojones y los ovarios bien puestos, para que verdaderamente nuestro pueblo sepa que aquí estamos y seguiremos en lucha y batalla. 0 anarquía, fíjate, es contradictorio ver en Katia cómo Carrizo llega una bolsa de leche de Mercal, cómo Carrizo llega los productos de la Caja Clara a los bachaqueros, que es nuestro pueblo, cómo que ellos lo ven. O sea, ahí, compañeros, no hay voluntad y hay una anarquía. ¿Quién le pone el cascabel al gato a eso? El pueblo no quiere seguir viendo nuestros productos, ni de Mercal, ni de Clan, que los estén vendiendo los bachaqueros. Es una responsabilidad nuestra. Por allí otra cosita, bueno, felicitar y deseo todo el éxito del mundo a nuestro congreso, a nuestro 4º congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahí seguirá y estando vivo el legado de Chávez. Y bueno, como ministro, quiero felicitarlo, ministro Elías, como ministro de Educación. Tenemos conocimiento del Consejo de Participación. Creo que están haciendo. También felicitarle por la organización del PROCOINE. Es el tema donde todos los niños que van a pasar a otra escuela o los queremos cambiar de escuela, ahí está como centralizado la zona educativa, tengo entendido. Claro, para ubicar a los niños en su sitio más cercano. Bueno, de verdad que quiero hacer honor a su gestión como ministro. Lo vivimos en carne propia porque, bueno, la gente se acerca a uno, Yamile, ayúdame para un cupo, ayúdame para esto, y bueno, eso es lo que medianamente podemos hacer, articular con nuestra institución. Y a través de propuestas... Ningún niño se va a quedar sin su derecho a la educación. De la supervisora Jenny, que es la que está en la zona 5, en la parroquia Sucre, de verdad que tiene voluntad, es chavista y se le ve las ganas de trabajar. Bueno, felicitarlo allí. Y por último, bueno, hacerle de verdad una invitación públicamente, compañero Elías, que nos visitaras en la escuela Cardenal Quintero, una escuela muy hermosa, tiene cerca una base de misiones. Cardenal Quintero, ahí tenemos mucha pobreza extrema y bueno, hay una propuesta allí y nos gustaría que humildemente visitaras a esa hermosísima escuela que tiene todos los años de su vida. Trato hecho. Escuela Bolivariana Cardenal Quintero. Ahí estaremos. Y es la VC Cardenal Quintero. Después del Congreso, ahí estaremos. Una visita que voy a hacer en el mes de agosto. Muchas gracias, Yamile, José Manuel. Un programa profundo, a calzón quitado, ¿no? Y yo insisto, que nadie se asuste. Nadie se asuste. Este es el espíritu que debe privar en una organización revolucionaria, en un pueblo que está en combate contra el imperialismo. El debate, la crítica, la autocrítica, la verdad para corregir los errores es lo que fortalece la unidad entre los revolucionarios y revolucionarios. Nadie se puede asustar, ¿no? A mí me da risa porque la oposición a veces, cuando uno hace una crítica o escribe, porque estamos en un proceso de congreso y es el momento para debatir ideas, para expresarlas. Entonces comienza. Le preguntaron a Diosdado en la rueda de prensa y los artículos de Elías. Dice, no, porque Elías debate eso todos los días, acabamos de debatirlo aquí, ¿no? Saludo a mi compatriota, camarada Diosdado Cabello, ¿no? Nosotros somos hermanos en Chávez y debatimos así como estamos debatiendo aquí, debatimos y con mayor crudeza, pues, porque tampoco le vamos a poner la carne a los enemigos de la revolución, pues, ¿no? Dentro de la organización, en el espíritu de pluralismo, ¿no? De constructivo y siempre para salir fortalecido en función de la defensa de la independencia y de la revolución del socialismo bolivariano que el comandante Hugo Chávez nos dejó en nuestras manos. Bueno, feliz día de lucha, de batalla y de victoria. Nos vemos el próximo miércoles. Será nuestra la victoria, el pueblo no olvida. Encuentro Popular, tu conexión en defensa de la verdad